Vamos a continuar el tema de la paz de Dios, es la parte número 16, continuación de lo de esta mañana precisamente sobre el libro de Lucas. Vamos a iniciar una vez más con una oración. Padre nuestro, te queremos pedir, Señor, que nuestras mentes estén concentradas en lo que vamos a hacer ahora, que el Espíritu Santo pueda ir guiándonos al conocimiento de la verdad y que nos ayude a saber aplicar cada enseñanza que hay especialmente para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a seguirte siempre de todo corazón, con toda nuestra alma, y danos las fuerzas para ello. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hay dos imágenes al inicio que creo que son ilustrativas de algo que vamos a ver en los versículos que trataremos dentro de un rato. Por un lado vemos en portada un látigo, y cuando vemos un látigo enseguida podemos llegar a asociar esto con algo que Jesús hizo en un lugar, en el templo, ¿verdad? Pero ¿sabéis que hay otra ilustración que citó Jesús donde aparece algo de un látigo? ¿Os suena? En un principio uno se queda descolocado. Otro lugar, ¿que sé? Bueno, pues hoy lo veremos, si Dios quiere. Y a mi espalda aparece algo. Me voy a hacer a un lado para que lo veáis un poco mejor. Un tesoro, ¿no? Un tesoro dentro de un cofre. ¿Os empieza a sonar algo, una relación entre una cosa y otra? ¿Suena a piratas, quizás? Bueno, pues vamos a ver en verdad qué es todo esto. Y vamos a adentrarnos ya en el primero de los textos, que tiene que ver con Lucas 12, versículos del 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? ¿A sus enemigos? A sus amigos, amigos míos. Y mirad que habla de no temer. Por tanto, los amigos de Jesús no deben temer algo. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Qué pueden hacer una vez te han matado? Sí, te podrán incinerar, te podrán desmembrar, podrán hacer lo que quieran, pero ¿tú te vas a enterar? No. ¿Y qué habrán conseguido con eso? Aparte de disfrutar, según ellos, un rato. Nada más. ¿Después pueden hacer algo más? No. ¿Te van a quitar la vida eterna ya? No pueden. Bueno, pues mirad una vez más cómo Jesús va más allá de lo que vemos al momento. Nosotros como humanos enseguida nos centramos en el día a día. Para nosotros lo que hacemos, lo que estamos, en ese momento, es básicamente nuestro mundo. Pero Jesús nos lleva mucho más allá. Nos está diciendo que esa realidad cotidiana puede terminar así de mal. Pero tranquilos, porque te matarán el cuerpo, pero después no te pueden tocar más. Y si no te pueden tocar ya más, es en sentido espiritual. No te pueden quitar la vida eterna. Por tanto, ¿de qué les va a servir hacer eso? A la hora de la verdad, solo para recibir castigo. Y mirad qué más nos dice. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿A quién está haciendo referencia? A Dios. Y una vez más he de decir, mira, ¿ves? Dice que después, encima de que te puede matar, quitarte la vida, te echa al infierno para que quemes por la eternidad, en unas calderas y tal. ¿Es eso lo que nos dice realmente el texto? No. Pero la gente, como ya tiene ese concepto de infierno, es lo que entienden. La mayor parte de cristianos, pues una vez más, id al origen de esta palabra, buscad qué significaba y os daréis cuenta que realmente no está diciendo de que te mueres y te vas al infierno para quemar por la eternidad.
Bueno, algún día deberemos tratar el tema del infierno exclusivamente con todo detalle, porque hay mucha gente, mucho cristiano sincero incluso, que no captan lo que en verdad hay de todo esto. ¿Pero a quién debemos temer entonces? Temer, reverenciar, respetar a Dios, que es el que verdaderamente puede decir hasta aquí tu vida, pero además adiós la eternidad. Y mirad qué va diciendo ahora. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bueno, mirad hasta qué punto se nos hace una comparativa. A veces pensamos que la vida aquí para nosotros es casi el todo. Y no, tranquilos, estamos en manos de Dios, no pasará nada que Dios no quiera. Y si lo permite, pues Él sabe el porqué. Nosotros debemos aceptar su voluntad. Pero nos tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Con algunos tendrá más trabajo que con otros. Pero una cosa está clara, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y eso sí que es a tener en cuenta, ¿eh? ¿Habéis visto algún pajarillo que se muera de hambre por la calle? Lo veréis que quizás los han atropellado algún vehículo o les han pegado un perdigonazo, cualquier cosa así. Pero ¿se mueren de hambre? No, siempre veis que van picando alguna cosilla y van saliendo adelante. ¿Y por qué? Porque Dios también los cuida. Y nosotros a veces, ay, que ya no llego a fin de mes, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto, y nos desesperamos. Pues resulta que tranquilos, si hasta los pajaritos están siendo atendidos por Dios, ¿cómo no va a atendernos a nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza? Lucas 12, del 8 al 10. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Qué es esto de confesar delante de los hombres y confesar o negar después delante de los ángeles? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Los ángeles, aparte de ser algunos de ellos los que están a nuestro lado, ¿qué función más tendrán? ¿Lo recordáis? ¿Qué van a hacer los ángeles? ¿Qué hacen mientras están con nosotros? Nos protegen. ¿Y qué más? ¿Hacen alguna otra función o solo están para controlarnos? Nos guían. Ah, informe de nuestra vida. Ya sabéis que los ángeles de algún modo registran nuestra vida. Palabras, incluso pensamientos. Acciones, sí. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo registran. Y ellos son los testigos, porque además tienen esa filmación, grabación, no sé qué será, y que van a ser testigos delante de ¿qué? De Dios, claro. Y si el Hijo del Hombre dice que va a confesarnos delante de los ángeles, ¿qué quiere decir? ¿Que nos dirá 2 Ave Marías y 4 Padre Nuestros? ¿Quiere decir esto? No, no. Está diciendo, ¿qué quiere decir con ese confesar? Pues que les dará el crédito que verdaderamente han hecho la voluntad de Él y por tanto podrán ser salvos. Y los ángeles como testigos, ¿qué dirán? Pues sí, porque, mira, los registros son así, claro. Pero claro, si nosotros negamos delante de los hombres la cuestión divina, la palabra auténtica, seremos negados delante de los ángeles de Dios. Y los ángeles, evidentemente, claro, dirán, es que es verdad, es lo que hay. Pues como testigos de juicio, desde luego tendrá muy claro que lo que
Jesús haga con nosotros va a ser lo correcto, lo justo. Y después, bueno, sobre el tema de ser perdonados o no, queda claro, si un pecado no es perdonado y es, en este caso, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no puede haber salvación. No hay otra, ¿eh? No puede haber salvación. Lucas 12, del 15 al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Cuántas veces las personas que buscan riqueza? Sí. ¿Os habéis fijado cuando llegan las fechas de Navidad? ¿Qué hace la gente? Venga a comprar lotería de Navidad, porque con eso se les va a solucionar la vida. Sí, se creen que teniendo a saber qué, ya automáticamente van a ser súper felices. ¿Tendrán la vida eterna con eso? ¿Cuántas personas viven por sus negocios? De un modo que el negocio es su vida. A tal punto que se empeñan en conseguir más y más y más, que dejan de lado la parte espiritual. ¿Es ilícito que un cristiano quiera prosperar haciendo las cosas? No, no es ilícito. ¿Ha habido creyentes que han sido ricos? Sí. ¿Recordáis a Abraham? Vaya que si era rico, en su época era riquísimo. Pero en cambio, ¿su riqueza le había apartado de Dios? No, en absoluto. Pero es que hay casos en que el negocio hace que la gente se aleje de Dios y ponga su mente donde está el ¿qué? El negocio. Y en la Biblia se habla del corazón, ¿no? Pones como centro de tu vida lo que has ganado, lo que tienes, el material que tienes, todo, ¿qué? Casas, propiedades, dinero, coches, yo que sé cuántas cosas más. Pero claro, aún vas pensando, bueno, me quedan tantos años aún, por tanto voy a vivir como... ¿Sí? Vale, y como dice el texto, ¿te vas a morir hoy y qué? ¿Vas a aprovechar todo lo que has hecho? Lo aprovecharán los que queden por ahí, que igual hasta se pelean para conseguir la tajada. Pero el muerto, ¿de qué va a aprovechar? ¿Habéis visto los faraones? Enterrados, todos teóricamente preparados para ir al más allá. ¿Y qué? ¿Les servía si les ponían allí un tesoro, una patata o cualquier otra cosa? De nada, porque él estaba muerto. Pero la gente sigue haciendo provisiones y provisiones. Y sigue vendiendo su alma. ¿Entendéis la expresión? ¿Por qué? En verdad por nada. Por nada. Pero las personas ponemos el centro de nuestra atención en lo que más queremos. Y si lo que más queremos es tema material, vamos listos, porque el tema material no nos va a dar la salvación. Una vez más, fijaos, ¿de quién será lo que estás haciendo? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ser rico para con Dios significa mucho. ¿Y qué es ser rico para con Dios? ¿Os lo podéis analizar un poco? ¿Qué puede ser esto? ¿Qué es un rico para con Dios? ¿Un rico para con Dios no será aquel que hace su voluntad? ¿Que es sabio en la palabra de Dios? ¿Que quiere seguir la palabra de Dios? ¿Que quiere ayudar a los otros a recibir la salvación?
Claro, ese es el rico, porque ¿dónde está acumulando su tesoro él? ¿Dónde está su pensamiento? En el cielo. En el cielo. Aquí está un lapsus de tiempo. Su objetivo es el cielo. Y no irse solo al cielo, sino intentar llevar a cuantos más mejor. Ese es el rico para con Dios. Lucas 12, del 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué palabras tan sabias de Jesús, ¿eh? Son de una profundidad tremenda, que a veces las leemos y prácticamente ya lo tenemos asimilado, ¿no? Pero es que realmente lo que nos está diciendo es muy profundo. Pero mirad cómo empieza. No temáis, manada pequeña. ¿Por qué dice manada pequeña? Porque pocos son los que de verdad van a hacer la voluntad de Dios y a seguirlo tal cual debe ser. Manada pequeña. ¿Sabéis que hay un libro escrito por los pioneros adventistas, Ellen White, James White, creo que es Joseph Bates, que es precisamente esto, la pequeña grey o la manada pequeña, y que no tiene desperdicio, porque allí habla precisamente del retorno de Cristo, dando un mensaje clarísimo que ahora estorba? Bueno, pues si no lo sabéis, buscad ese librito porque no tiene desperdicio, es genial. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Nuestras conversaciones se centran en las cosas de Dios o se centran más en las cuestiones políticas, territoriales, económicas? Eso estaría bien, siempre y cuando lo supiésemos encajar con tema profético para dar el mensaje a los demás y para saber dónde vivimos, ¿no? En qué momento. Pero si nuestro mundo es eso, el fútbol, el no sé qué y no sé cuánto, ¿cuánto realmente pasamos de conversación de las cosas de Dios? ¿Cuánto rato pasamos orando o leyendo la palabra de Dios? Pues si hacemos una estadística de nuestras vidas, nos daremos cuenta si realmente nuestros pensamientos están más elevados a Dios o están más llevados a donde están cosas del mundo. Lucas 12, del 42 al 48. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Os dais cuenta de la importancia de un mayordomo? Un buen mayordomo. De hecho, el Señor se encargaba de poca cosa aquí, ¿eh? Lo dejaba todo al custodio, que era el mayordomo. Y el mayordomo fiel y prudente no iba a traicionar al Señor. Era alguien que era consciente de su trabajo. Pero es que de él dependían, ¿quiénes más? Los de la casa del rey o del dueño. Interesante, ¿eh? Los conceptos que nos está dando. Para que a tiempo les dé su ración. ¿Nosotros somos mayordomos de algo o no? Claro. Mayordomos de Dios, sí. De la gracia que nos ha transmitido, ¿para hacer qué? Para dar la ración, el alimento, ¿a quién? Al resto, a los de nuestra casa y también a los de afuera. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Mirad una vez más cómo nos habla en esos contextos que va mucho más allá de una cuestión cotidiana que todos podían ver. Eso era el reflejo de una enseñanza superior. ¿Quién es el Señor cuando venga ese Señor? Es la segunda venida de Jesús lo que nos está diciendo aquí. En verdad os digo que le pondrás sobre todos sus bienes. ¿Qué está diciendo? Que si eres fiel mayordomo, te va a dar el ¿qué? Lo mejor, la vida eterna y más. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y beber, y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Os suena de algo todo esto? ¿Más del día y la hora? ¿Verdad que enseguida nos viene este concepto? Pero dice, mi Señor tarda en venir. Por tanto, ¿de quién está hablando? ¿De creyentes o no creyentes? Creyentes. Creyentes que sí, ya creen que vendrá Jesús, ¿no? Otra cosa es cuándo. Pero dirán, bueno, mi Señor tarda en venir, ¿y qué hacen? Pues llevar una vida que la verdad poco cristiana es. Quizás algunos dirán, bueno, Señor tarda en venir, pero yo no me embriago, no bebo alcohol, yo ya no entro en este grupo. Pero, ¿y tratas bien a los demás? ¿Te cuidas bien en todo? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. ¿Os recuerda otro texto esto también? Como ladrón en la noche. Pero hay otra palabra que dice también algo distinto. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Bueno, por tanto, ¿de quién está hablando aquí? De gente que este tema lo ha rechazado totalmente. Totalmente. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, que pondrá a estos creyentes ¿con quién? Con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Recibirá muchos azotes. ¿Y cómo se daban los azotes? Bueno, se podían ser con vara, podían ser a veces con la mano, pero también podían ser con látigo, ¿eh? Ahora entendéis el porqué del tesoro y el látigo. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué está diciendo? ¿A quién está refiriéndose? A los creyentes, que sabiendo muchas cosas, pues resulta que no han hecho lo que deberían, no han aceptado lo que debieran. Y otros, que habrán conocido menos, también tendrán su recompensa. Pero quizás esos no habrán conocido lo mismo que los otros. ¿Quién va a tener mayor culpa? ¿Quién va a recibir mayor castigo? ¿Es justo eso? ¿Quién dice que eso no es justo, acaso? Pues cuidado con el pueblo adventista, ¿no? Cuidado con el pueblo adventista. Y cuidado con nosotros, que a veces pensamos, mira, nosotros sí que aceptamos un mensaje definido como el momento del retorno de Cristo, pero resulta que también nuestra vida, nuestro carácter no está en consonancia con lo que debe ser. Puede pasar eso. ¿Y vamos a ser salvos o vamos a ser mandados con los infieles? Esto quiere decir que, cuidado, la creencia debe ser correcta, pero nuestra forma de ser también. No pueden ir en términos desasociados. Lucas 12, del 57 al 59. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Jesús estaba hablando de conceptos que todos conocían, porque así se funcionaba antes, en sus tiempos. Pero estaba dando una enseñanza espiritual, no debemos olvidar esto nunca. Y nos dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Y cómo se entiende entonces esto con decir, no juzguéis? Cuesta entender esto, ¿no? Si nosotros no sabemos encasillar cada cosa en su lugar, es cuando enseguida podemos decir, no, no hay que juzgar nada.
incluso en cosas de iglesia. No hay que juzgar nada. No, no. Cuidado. No juzgar según qué cosas, pero según qué otras hay que juzgarlas. Si no diferenciamos eso, vamos mal, porque no habrá justicia. ¿Y dónde debe haber justicia? Sobre todo entre el pueblo de Dios. Pero aquí aún nos va más allá. ¿Quién vendría a ser el juez? Alguien divino, ¿no? Claro. Y si somos arrastrados ante el juez porque las cosas no se han arreglado, ha habido aún cosas que no funcionan, vamos a estar pagando hasta la última blanca. Quiere decir que el juez, ¿qué va a pasarnos? Factura, claro que sí, y esa es su justicia. ¿Os dais cuenta cómo por todo el Nuevo Testamento estamos viendo, y vamos por el libro de Lucas, que la justicia, la paga, va a ser justa, pero hay una retribución sí o sí? Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Este es un texto que a veces lo leemos y no terminamos de percibir qué está diciendo. Fue una situación que hubo en esos años y se hizo algo que no tocaba. Se mezcló sangre de unos con sacrificios. ¿Qué era esto? Bueno, pues es algo que en su momento debió impactar porque Jesús lo citó. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por tanto, ¿cuál es la base para no perecer eternamente? El arrepentimiento. No hay otra. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Una vez más estaba haciendo un relato de algo que conocían para hacer una ilustración. Murieron 18. Les cae la torre en Siloé, los mata. ¿Y por qué dice esto Jesús? ¿Sabéis el pensamiento judío cuál era, no? ¿Y este por qué es ciego? ¿Por él o por sus padres? Por pecado. O sea, las cosas pasan por pecado. Y es una retribución divina, un castigo. ¿Sabéis que esto es el pensamiento tipo nueva era de lo que llaman karma? Pues es lo mismo. O sea, todo eso, cuestión no cierta, ya los judíos lo pensaban. Pero esto no era voluntad de Dios. ¿Qué les dice en el caso del ciego? ¿Lo recordáis? Esto pasa para que se manifieste la gloria de Dios. No es porque ni ha pecado él ni sus padres. No tiene nada que ver a veces las cosas. Pero el pensamiento, el esquema judío iba por allí. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús va siempre más allá. Rompe los esquemas limitados de las mentes, sean de donde sean, utiliza algunos hechos que ellos sabían y les está dando una lección tremenda. 18. Cuando descomponéis 18, ¿de qué está compuesto? De 1 y de 8, ¿verdad? Y 1 y 8, ¿qué son? 9. ¿Y 9 qué es? Juicio. Bueno, pues enseguida ellos, ya conociendo mucho mejor que nosotros significado de números, iban asociando, es un juicio divino, por tanto, estos ya están fuera, perdidos, y nosotros en cambio vamos a ser salvos. Pero no, cuidado porque si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y no hace falta que os caiga una torre, ¿eh? No, en absoluto. Porque perderse no es cuestión de morirse aquí y ya está. Es la cuestión de la eternidad. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló.
y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Os dais un poco en la imaginación esta escena? Hay una viña y hay una higuera. Va 3 años allí y la higuera, ¿qué? ¿Produce? No produce. ¿Qué está haciendo? Ocupar tierra, inutilizando tierra. Dice, córtala. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. 3 años. 3 años. ¿Y qué dice? Déjala todavía este año. Por tanto, 4 años. Durante 3 milenios, ¿qué pasó en el mundo? Historia, ¿no? Y el pueblo de Dios estaba respondiendo bien a los cuidados cuando pasaba el Señor allí a recoger el fruto. No. Y aún el que está allí dice: dame 1 año, intentaré hacer lo mejor que pueda con ella, la abonaré, la cuidaré, y si así tampoco, córtala. ¿Y qué pasó en el año 4, en el 4.º milenio? Viene Jesús. Y viene Jesús y no hace eso de cavar alrededor de ella, abonarla, cuidar de su pueblo, dándole el mensaje, todo. ¿Y qué sucede? ¿Lo aceptan? Lo aceptan 4, ¿eh? El resto nada. ¿Y qué tiene que hacer luego el Señor? ¿Recordáis a partir del año 70 la destrucción de Jerusalén? Fue su sentencia. Pues Jesús lo estaba diciendo en parábolas. Curioso, ¿eh? Mirad cómo una vez más, aquí estamos viendo año por 1000. ¿Dónde están las simbologías si no? ¿Por qué esto cuesta entender tanto entre el pueblo de Dios, cuando es clarísimo? Pues cuidado, porque si seguimos con eso, negando cosas, vamos a ser cortados. Lucas 13 del 22 en adelante dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Las palabras de Jesús son realmente fuertes. ¿Os dais cuenta qué impacto debería hacer eso en sus oyentes? ¿Quiénes eran sus oyentes? ¿Solo los discípulos? ¿Quiénes estaban todo el rato allí acosándole, buscándole para los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los escribas? Había todo un séquito, aparte de pueblo, que les estaba diciendo una vez más: cuidado, porque podéis creeros que estáis conmigo y a la hora de la verdad no estáis conmigo. Y vais a ser totalmente desechados. Son palabras fuertes las de Jesús, pero les estaba diciendo claramente que habría llanto y crujir de dientes.
¿Les está diciendo que todos van a ser salvos? Una vez más, Lucas 13, 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué declaraciones de Jesús? ¿Por qué creéis que Jesús estaba expresando todo esto? ¿Qué le iba a deparar al cabo de un tiempo la vida a Jesús? ¿Por quién se preocupaba Jesús? Jerusalén, por su pueblo. Pero dice claramente que mataban a los profetas, apedreaban a los que les eran enviados. ¿Y él qué seguía haciendo? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Por qué Jesús hablaba en estos términos? ¿Cuántas veces Jesús quiso juntar a los hijos de Jerusalén como esa gallina con polluelos? ¿Cuántas veces? Claro, si pensamos en la vida de Jesús, que es un ministerio de 30 a 33 años y medio, podemos decir, no termino de entender esto, pero él estaba haciendo referencia a ¿cuántos milenios atrás? Un montón, un montón de años. Por tanto, Jesús se estaba poniendo ya en el papel otra vez del yo soy, una vez más. Y él estaba dolido, porque Jesús había vivido la experiencia de querer cuidar a un pueblo y el pueblo rebelarse continuamente contra él. Jesús lo debería pasar fatal. Y además, venir personalmente, seguir trabajando por su pueblo y ver que pocos reaccionaban. ¿Sabéis? Cuando Ellen White habla de esta cita, de estas palabras de Jesús, ¿lo habéis leído cómo lo describe? Verdaderamente Jesús está tocado, Está tocado, emocionado, porque se da cuenta que su pueblo es rebelde y él hace todo lo posible para que sean salvos y no quieren. Y mira qué les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué pasó? Jesús murió, ¿no? Jesús se va. ¿Cómo queda su casa? Desierta. ¿Qué pasa cuando Jesús muere? ¿Lo recordáis? Pasa algo en el velo del templo, ¿no? Se rasga de arriba abajo, el que separa el lugar santo del lugar santísimo, diciendo el que se ha acabado, aquí ya no hay manifestación de la gloria de Dios para nada, porque viene y lo rechazan. Y su casa fue dejada desierta, ya no había la presencia de Dios. Y a partir de allí después ya vemos la destrucción de Jerusalén y tantas cosas más. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. O sea que no lo iban a ver más ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida. Qué fuerte, Y además, ¿le van a decir maldito? Bendito. Porque van a reconocer el qué, que verdaderamente era el bendito de Dios. Claro. Van a seguir igual, porque no van a cambiar de corazón, pero van a reconocerlo como el bendito. Lucas 14, del 11 al 14. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ya se sabe, y siempre eso luego ya es un ciclo, ¿no? Siempre entre ellos, vale. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cómo? ¿Te será recompensado en la resurrección de los justos?
Pero no dicen que cuando nos morimos y somos buenos ya estamos en el cielo. Aquí nos dicen la resurrección de los justos. ¿Se ha producido la resurrección de los justos? ¿Verdad que no? ¿Os dais cuenta cómo con simples textos cae por su propio peso la mentira que nos han vendido de que si somos buenos al morir nos vamos directamente al cielo? Entonces, ¿para qué necesitamos la resurrección de los justos en la segunda venida de Jesús? Es absurdo. Lástima que a las personas no les dé por analizar un poco lo que leen, ¿eh? Es una lástima, porque así las falsas enseñanzas se van transmitiendo por generaciones en gran cantidad de iglesias que se denominan cristianas. Pero hay una recompensa. Una vez más, si hay recompensa es que ha habido ¿qué? Un juicio para dar el veredicto, claro. Lucas 14, del 15 en adelante nos dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Quiénes eran los convidados en un principio? El propio pueblo de Dios. Y resulta que recibe 3 nos, 3 negativas, 3 negativas. ¿Cuál era el momento de poder disfrutar de esa cena? Después de 3000 años de historia de pecado, tocaba la cena con Jesús. Tocaba estar con Jesús. Y cuando habla de cena, evidentemente no está hablando de almuerzo al mediodía ni de desayuno, está hablando de cena. El momento para estar alegres, sí, pero además ¿qué? Para compartir una unidad, una amistad mucho más profunda. Bueno, pues resulta que no iban a gustar su cena. ¿Y quién tiene que gustar la cena? Pues aquellos que para los judíos eran desechos. Sí, todos los que estaban, bueno, los que eran los miserias del pueblo, los miserables. Ahora un cojo, bueno, puede seguir trabajando, ¿verdad? A veces depende de cómo esté. Y si no, recibirá una subvención, normalmente. Un ciego igual, un manco igual. Pero antes, cuando alguien estaba así, depende cómo estuviera, no había ninguna paga por parte de ningún gobierno que se la diera. ¿De qué debían vivir esta gente? De limosna. De limosna. Y ahora mismo pienso en mí, digo, me quito las gafas, no veo ni torta. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo en esos tiempos? Algo de muy cerca aún vería algo, pero si no, ¿qué? Sería eso. Alguien como un mendigo pidiendo caridad para subsistir. Pues me pongo en esa situación y digo, pues esta gente lo debería pasar mal. Pero el Señor los tenía en cuenta. ¿Y qué iba? A buscar a otros que para los propios judíos eran desechos. Era lo que sobraba de la sociedad. ¿Y qué hacen? Entran y aún hay más lugar.
¿Y qué dice? Pues sigue yendo y fuérzalos a entrar. ¿Qué está diciendo aquí del carácter del Señor? ¿Que su pueblo lo rechaza? Vale. ¿Pero él qué hace? Pide que se vaya a buscar a más gente. A todos aquellos que en un principio parece ser que no pintan nada, pero que son los que empiezan a entrar a la cena. Y como hay espacio, aún va pidiendo, venga, busca más gente para que sean salvas. ¿Y no es eso lo que todos debemos hacer? Como ese siervo también, ir a buscar a más gente para que entren al reino de Dios, fuérzalos a entrar, hazlo todo lo que puedas. Pues eso es lo que debemos hacer también, trabajar para el Señor en este sentido. Y gustaremos su cena. Lucas 14, 26 y 27 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué palabras tan fuertes de Jesús, ¿eh? ¿Nos está diciendo que debemos aborrecer, no querer, acaso, a nuestros parientes? ¿Nos está diciendo esto? ¿O nos está diciendo que primero tengas claro que es seguir a Jesús por encima de todo y de todos? Orden de prioridades se llama eso. Amarás al Señor por encima de quién y de qué, de todo y de todos, ¿verdad? Pero hay personas que por su padre, por su madre, por su mujer, por sus hijos, por sus hermanos o hermanas, no deciden dar el paso de entregarse al Señor, pensando, es que ellos no quieren y yo sí, va a ser peor aún la situación. ¿Cuántas veces no pasa eso? ¿Cuántas veces? Y otros, aún también su propia vida, dice. Claro, es que primero yo he de estar bien, ¿eh? Y cuando todo me vaya bien, entonces me entregaré al Señor. Cuando haya encontrado un trabajo que me den el sábado, cuando haya hecho todo súper bien y lo tenga todo previsto, entonces me entregaré al Señor. ¿Sí? Y si te dicen, necio, esta noche vengo a buscar tu alma, ¿qué? Pues es para quedarse. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lo que antes decíamos esta mañana, ay, nuestra cruz es que es demasiado pesada, ¿eh? Uf, esto sí que es un palo esta cruz, sí, un agobio. ¿Por qué, Señor, yo? Es que todo me pasa a mí, ¿eh? Yo no sé si alguno de vosotros ha expresado esto o lo ha oído, pero es que es algo tan habitual, pues te pasa, pero tú tienes al Señor y sigues para adelante. Y no hay otra, no hay otra. Es la única forma de llegar a ser su discípulo. Y el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánta gente está pensando en decir, vale, yo por encima de todo, Dios? ¿Cuántos hay en verdad así en el mundo? Qué pocos, ¿eh? Qué pocos. Pues para ser discípulo de Cristo, la prioridad debe ser esta. Y sabéis, hay personas que dicen, bueno, pero si uno tiene esto y tiene lo otro, ahora lo de dejar todo para seguir al Señor. El Señor no te está diciendo que, venga, dalo todo y tú, venga, a pedir limosna por la calle. No te está pidiendo esto. Te está poniendo orden de prioridades. Como Abraham tenía mucho, pero su prioridad ¿cuál era? Seguir al Señor. Pues igual debemos hacer. Lucas 14, 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Si nos dicen otros textos, vosotros sois la sal de la tierra, y nosotros que debemos dar esa sazón a los demás, ese mensaje, resulta que no hacemos eso porque no transmitimos ya, pues ¿qué va a pasar con nosotros? Arrojados fuera.
siervos inútiles, pero inútiles del todo, y sin remedio. Bueno, pues el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 15, 7 y 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El cielo se pone alegre cada vez que una sola persona reacciona. Aunque haya esos 99 que ya no necesitan de todo esto, pero el cielo se pone alegre. Y si la gente no quiere arrepentirse de algo, ¿el cielo estará contento? No. No, estará triste. Pero es que además, ¿qué va a pasar? ¿Por qué están tristes? Porque no van a ser salvos. Por eso, claro. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y sabéis que Elena White escribe también que cada vez que uno se convierte, los ángeles pulsan un acorde en sus notas de alegría, todos juntos. Porque nos están amando, quieren la salvación de todos nosotros. En el cielo hay alegría cuando hay alguien que se arrepiente de verdad. Pero claro, ¿os imagináis también lo que deben sentir cuando las personas dicen no al Espíritu Santo? ¿No a la salvación? Yo creo que a los ángeles lo primero que les debe venir al recuerdo, ¿qué es? Yo creo que les vienen dos cosas a la cabeza, creo. Primero de todo, recordar el principio de los tiempos suyos de rebelión de Lucifer. Ver a sus compañeros tan queridos que habían ido por todo el otro derrotero, totalmente distinto, sin arrepentimiento. Y ver que los humanos siguen los mismos pasos. Y después pensar, ¿y Jesús en la cruz? Con todo lo que hizo, y ni caso. Yo creo que los ángeles no deben entender nada ante esto, porque ellos no han pecado, pero solo ven las cosas y dicen, ¿esto cómo puede ser? Pues que el Señor nos ayude a arrepentirnos de verdad, porque lo necesitamos todos, todos. Lucas 15, 24 y versículo 32. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Os suena de algo esto? ¿De dónde está extraído? El hijo pródigo, Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Son dos versículos que nos vienen a decir algo parecido, ¿verdad? Y en consonancia a todo esto, ¿qué hay? Fiesta, regocijo. Era muerto y ha revivido. Motivo auténtico de fiesta. Se había perdido, es hallado. Si esto es para estar alegres todos, ¿verdad? Pero eso es una parábola que tenía una aplicación. ¿Pero se va a aplicar a todo el mundo? Ya vemos que no. O sea, hay parábolas que nos están dando un lado bonito, de mira, hay un arrepentimiento, que todos pasamos por esa circunstancia y llegamos a Cristo, a la salvación. Pero ¿y cuántos no van a vivir esto? Y van a quedarse perdidos por siempre. Lucas 16, del 10 en adelante nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Es curioso, ¿eh? Los fariseos eran avaros. ¿Y por qué eran avaros los fariseos? ¿Porque eran pobres? Precisamente porque tenían un buen estatus. Claro.
Y cuando daban limosna, ya sabéis lo que hacían, sonar bocina delante y todo, ¡hey, que doy limosna, miradme bien, qué bueno soy! Pues resulta que eran avaros. Yo no sé ni qué limosnas, qué cantidades debían llegar a dar, no lo sé, la verdad es que ni me importa. Pero desde luego está claro que no podemos estar con un pie aquí y otro pie allá. O somos totalmente entregados a Dios o nos vamos por el otro derrotero, no hay otra. Y como consecuencia, salvos o no salvos. Sigue diciendo este texto. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Cómo se justificaban ellos mismos delante de los hombres? Haciendo esos actos de caridad, precisamente. Esos actos de contrición para que todo el mundo los viera. Esas largas oraciones y tantas cosas más. Pero Dios conocía sus corazones. Y Dios, que conoce los corazones, no le vengas con parafernalias. No le vayas con historias. Él sabe lo que hay en ti. ¿Recordáis cuando Nicodemo se le acerca y empieza a decirle unas palabras? ¿Qué hace Jesús? ¿Le sigue el juego? Jesús se deja de tonterías y le va directamente al corazón. ¿Por qué? Porque sabe lo que hay en él. Claro, no entra en juegos. La ley y los profetas, atención a lo que vamos a leer ahora. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y ahora me detengo aquí un momento. Después de Juan ya no ha habido más profetas, después de Juan Bautista. Han habido, ¿no? Los apóstoles mismos que escribieron las epístolas, ¿qué estaban haciendo? Profetizaban. Pero ¿sabéis que hay otros textos en el libro de Hechos de los Apóstoles donde nos dice que había gente que ya profetizaba también allí? Y no eran los apóstoles. Había profetas también. Bueno, pues estos señores que interpretan la Biblia como les da la gana, o como tan mal le han enseñado y lo aceptan así, cuando dicen, no, es que la ley y los profetas eran hasta Juan, después ya no hay más profetas, para decir, Ellen White era una falsa profetisa. Pues señores, leed bien vuestras Biblias, porque estáis haciendo el ridículo delante de Dios y delante de los hombres. Porque están no leyendo el contenido bíblico e inventándose una historia para ir contra ¿quién? Pues el Espíritu Santo, que es el que da el don de profecía. Y si vas contra el Espíritu Santo, vas listo. Pero listo de cabeza a la perdición. Pues bien, quería aclarar esto porque no sabéis la de gente que me ha escrito diciendo precisamente esto para ir contra Ellen White. Pues qué lástima, ¿Y no saben que aún habrá más profetas hasta el final? ¿No dice el libro de Joel que en el último tiempo esto estará también? Pues señores, mirad bien vuestras Biblias y cambiad, sobre todo arrepentíos y cambiad, porque de lo contrario no esperéis tener la salvación, y eso sí que es grave. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre, ¿el qué? Se frustre una tilde de la ley. Una vez más, Jesús nos recalca, es la segunda vez que esto aparece en Lucas, No hay nada más que vaya a cambiar de la ley. Bueno, pues tengamos todo eso presente, porque sin todo esto, claro, con estos conceptos tal como son, es fácil que nos vayamos precisamente por el camino de la perdición y no el de la salvación. ¿Sabéis la de cantidad de personas que me escriben diciendo, yo no sabía nada de Ellen White? Y cuando veo que citas tantas cosas de ella, veo que es verdad lo que dice esta señora. Y digo, pues qué bien, son gente sincera, se dan cuenta, porque van sin prejuicios. Pero sabéis, hay muchas otras personas que vienen de ambientes ultracatólicos
y otros que son de ambientes evangélicos, que cuando oyen Ellen White las orejas les hacen palmas. No pueden, se irritan, porque resulta que, eso sí, no han investigado nada, han leído comentarios de personas que son contrarias a Ellen White y eso lo hacen suyo como si fuera cierto. Y te empiezan a sacar siempre lo mismo, que hay un obelisco en la tumba de Ellen White, que si llevaba la mano así y por tanto era masona. Y de aquí le van dando vueltas y vueltas y vueltas. Y les puedes explicar las cosas como son y no quieren la verdad. No quieren porque no les gusta, porque saben que si aceptan eso, deben aceptar que deben cambiar. Pero no quieren. Es más fácil decir que tú estás equivocado. Pues no, señores. Y a todas estas personas les digo, id a las fuentes por vosotros mismos. No os creáis lo que os digan. Hay mucho detractor suelto. También dicen de mí que si soy un jesuita, si soy un masón y no sé qué más. Pues no, he sido un pintor toda mi vida. En fin, y sin estudios, pues ¿qué más queréis? Aceptar mentiras porque es muy fácil. Pero hay que saber la verdad de las cosas. No podemos jugar a decir esto es así y ya está, sin pruebas. Las cosas hay que demostrarlas. La ley seguirá siendo ley. Y a quien le moleste el sábado, que se lo haga mirar, porque va a perder la salvación. Lucas 16:31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Qué palabras de Jesús tan contundentes. A veces pensamos, hemos de empezar a argumentar, a buscar esto y lo otro para que la gente se dé cuenta. Sí, está bien, hay que dar el mensaje del modo que la gente necesite, que cada individuo necesite. Pero hay personas que no van a aceptar jamás el Evangelio. Porque, como dice Jesús, aunque alguno se levantare de los muertos y les dijera las cosas como son, no querrán. No querrán. Están decididos a seguir el camino obstinado contra Dios. Y es duro, pero así va a ser. ¿Y esta gente va a ser salva? No, no va a ser salva. Tristemente no va a ser salva. Y nosotros vamos a dejarlo ya hoy aquí. Terminamos en Lucas 16. Aún nos quedan algunos capítulos que el próximo día, si Dios quiere, ya vamos a terminar. Y vamos a ir dándonos cuenta una vez más cómo la justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios que va asociado a la verdadera paz, no tiene nada que ver con lo que el mundo está cogiendo con conceptos. Y mirad una vez más si es interesante ir capítulo por capítulo, libro por libro del Nuevo Testamento, para desmontar esos conceptos de que el Antiguo Testamento y el Nuevo nada tienen que ver, que ese Jehová del Antiguo Testamento asesino, nada tiene que ver con Jesús. ¿Os dais cuenta cómo analizando las palabras de Jesús no hay confrontación entre el Jehová del Antiguo y el Jesús del Nuevo? Es el mismo. Pero claro, interesa vender ciertas imágenes de las cosas, pero no la verdad. Pues nosotros hemos de seguir diciendo la verdad, guste o no guste. Porque no se trata de ser el más de todos, no. Se trata de la salvación que está en juego de millones y millones de personas. Y si nosotros no tenemos claro que lo que está en juego es la salvación de cada individuo que está ahí fuera, nosotros tampoco vamos a ser salvos. ¿Sabéis que Ellen White dice que hemos de ver en cada persona un candidato al reino de los cielos? Sí, en cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos de sentir amor por esa persona para que sea salva. Y a veces eso lo olvidamos. Pues eso debe ser un pensamiento que debemos tener siempre. Y la verdad es la única cosa que va a llevar la luz a las personas para que puedan aceptarla y acercarse a Cristo. No hay otra. El error doctrinal, el engaño, no van a servir para llevar personas a la salvación. Hay que ir con la verdad, tal cual es, aunque no guste.
pero somos nosotros los que debemos cambiar. No va a cambiar Dios, porque Dios no cambia. Que el Señor nos ayude a ser fieles hasta el final y a seguir diciendo el mensaje como es. Que Dios os bendiga. Terminemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a ser humildes, a que nuestro orgullo deje de ser totalmente. No queremos ser como el diablo, Señor, queremos ser como tú. Y te queremos pedir que nos ayudes a ir cambiando todo lo malo que hay en nosotros. Y que nos ayudes a ser fieles y a seguir avanzando en esta vida, pase lo que pase. Que nada ni nadie detenga tu mensaje. Y si es tu voluntad, ayúdanos a seguir con él, anunciándolo por todo el mundo, a los cuatro vientos, para que muchas más personas puedan reaccionar y ser salvas. Ayúdanos, Señor, a estar unidos en un mismo sentir, pero no solo en creencias, también en esa humildad de servirnos unos a otros, de alentarnos unos a otros, de no criticarnos para destrozarnos, sino todo lo contrario, hacer las cosas bien. Te queremos pedir el Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, porque hay una gran labor por hacer y los obreros son pocos. Sigue recogiendo a tu pueblo, sigue preparando a un pueblo para tu regreso y ayúdanos a participar de él. Ayúdanos a ser luz en el mundo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y así transmitamos tu carácter y tu palabra a los demás, para salvación de muchos. Gracias por el sacrificio de Cristo una vez más, que por más que te lo agradezcamos, siempre va a ser muy poco. En su nombre te lo pedimos todo, Señor. Amén.